Vamos a sumar a Olga Fernández Chávez, que es perito, que es criminalista, que entiende desde un lugar científico de estas cuestiones que estamos hablando ahora. Olga, muchas gracias por este contacto con Código de Noticias. Estamos tratando de saber y de ver un poco qué elementos tienen en este momento los investigadores como para poder llegar al tirador. ¿Qué es lo que estás viendo vos, Olga, alrededor de este caso que nos estremece a todos con esta nena baleada en la Nochebuena? Bueno, en primer lugar, lo que van a tratar de hacer en el lugar... Primero con la chica hay que esperar a ver si pueden recuperar el proyectil del cráneo de la chica sin generar mayores lesiones. Hay veces que yo he tenido casos que el proyectil seguía en el interior de la persona porque era más riesgoso removerlo, Claro. ¿sí? Ahí se nos hace más difícil hacer la comparación. Solamente podemos hacer por medio de mediciones, calcular el calibre y el tamaño, etcétera, etcétera, para determinar si coincide o no con un determinado modelo o calibre. Si lo pueden recuperar y si hay más proyectiles que hayan impactado en las cercanías, que podrían o no coincidir con el mismo, se pueden cotejar las estrías, y lo que pueden hacer, como bien decía él, es, o sea, policía del Federal, creo que es la que tiene, Sí, la el Federal. IBIS, están mandándose cada vez que hay un proyectil y hay una comparación balística, un proyectil se manda para que quede en el archivo y cotejo. Si bien no sé en qué etapa están, si ya están haciendo cotejo contra vainas de casos no resueltos, casos que han sido resueltos o que han sido relacionados con homicidios, sé que se está construyendo la base de datos. Si es así y esto ya está en etapa de cotejo, el IBIS básicamente es un sistema automatizado de comparación balística. Lo que hace es automáticamente comparar las estrías dentro del mismo calibre y munición y determina si puede haber posibles coincidencias que después, en una etapa posterior, un perito, obviamente, que tiene que hacerse cargo de su testimonio, va a terminar de cotejar y dar coincidencia si pertenece o no pertenece al arma o identidad balística, es lo que nosotros llamamos. En este momento, de lo que tengo entendido, están recuperando proyectiles en otros lugares. Sí, Sí. como Lo que pasa es que 4 tienen o que tener, 5, y esto es a lo que entendemos. yo me apunto porque va a venir el 31 también. ¿sí? Claro. Disparar al aire es sumamente peligroso. ¿sí? Nosotros yo he tenido colegas policías que festejaban Navidad porque estaban fuera de su provincia, destinados a Buenos Aires, y no salíamos porque había disparos al aire. En los disparos al aire el problema es que cuando sube, sí tiene cierta dirección porque gira sobre sí misma, pero después piensen que llega a su altura máxima y ya cae sin control, en un movimiento muy aleatorio. Por eso son tan peligrosas, porque se aceleran con la aceleración de la gravedad, el movimiento no es controlado y los chicos son muy débiles y muy vulnerables. Sí, Olga, Entonces, si esto no le pasaba a un niño y le pasaba a un adulto, ¿no llega a penetrar el cráneo o siempre? depende de qué tan alto llega, depende del calibre, la munición, o sea, no es lo mismo una 22 que una 40, por ejemplo. O sea, tenés más masa, más energía, más cantidad de pólvora. O sea, aparte hay munición que es de uso militar, munición que es de uso civil, munición que es de uso acondicionado. Siempre y todas tienen recordamos, distintos alcances. o sea, ayer nos estábamos muy impactados con la noticia y decimos que la mayoría de las veces que contamos esta noticia, las víctimas son niños. Es verdad. Sí, porque desgraciadamente, primero, piensen que su masa ósea es más débil, porque es más fina, y es más fácil que tengan un shock hipovolémico, etc. La mayoría de las muertes generalmente ocurren por heridas en zona abdominal o por heridas en zona del cráneo. Por eso yo entiendo que quieran salir a ver los fuegos artificiales, etcétera, pero en zonas que es así, de preferencia que no salgan por lo menos media hora. Nosotros no salíamos, esperábamos media hora y recién ahí íbamos Y hay, afuera. hay Tal vez muchas los fuegos chapas, artificiales inclusive sí, pero bueno. muchos lugares en donde hay techos de chapa y la gente siente en las chapas cómo caen justamente los plomos. Olga, hay un dato que es importante. A ver, el disparo puede, obviamente depende del arma, depende del calibre y el peso de la munición también disparada, imprimir en este caso una velocidad de 1.200 kilómetros por hora, es decir, algo así como 300 kilómetros por metro. 300 kilómetros por metro, digamos, de distancia, ¿no? 300 metros por segundo, depende Sí, de la por munición, segundo. vuelvo a lo mismo. Tal cual. Vos cuando te das un proyectil tenés que calcular. Masa por volumen y velocidad. Sí, es así, mira. Pensalo así, vos agarrás, es un proyectil que empieza una deflagración, empieza a juntar presión hasta que rompe la fuerza del desertizado, que ustedes ven que el proyectil está atado, está unido a la vaina.
También depende de si la munición es recargada, es original, etcétera. Sí, en una munición y el calibre, común, pero o sea, una munición de más Sí, peso sí. va a tener más alcance Sí. porque contra la resistencia del aire tiene mucha más energía cinética. También está cuánto efecto va a tener, eso es lo que nosotros denominamos stopping power, cuánta energía convierte en la persona. Eso depende ¿sí? del peso también y la altura que despliega, la caída, la Y la calculan forma más o también, menos. por Una darles un munición ejemplo. en aproximadamente que cae a 300 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que viene a una velocidad de 300 kilómetros por hora, no por segundo, por hora. Ese plomo que cae desplegado depende. Habría que del ver tipo hasta de dónde munición. cayó y a qué altura alcanzó, Bueno, después se hace los por eso cálculos. es un en base promedio de la aproximadamente. bala, del Pero lo que tipo de estoy disparo. tratando de enfocar es, o sea, si es una munición de mucho calibre, por ejemplo, yo he tenido pericias con calibre 40, Ajá. es tanta la masa que tiene y la Claro. energía que imagínense que el poder que tiene de herida. Y aparte piensen que la munición que es de uso, que no creo que la que pasen por suerte o no tenemos esos problemas, pero las municiones automáticas que ustedes tienen en Estados Unidos, etcétera, Sí. etcétera, esas municiones están pensadas para guerra. Entonces atraviesan a uno, siguen y atraviesan a otro. Sí, esas armas que todavía no tenemos acá tan, por lo menos, de uso Adiós, común. gracias. Olga, en este caso estamos hablando, según un informe de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de un calibre 9 milímetros, o estamos hablando de 9 milímetros o de 38. ¿Cómo lo ves Sí, son en similares relación a lo que en los sucedió? tamaños, sí. Ujú. ¿Y cómo lo ves en relación a lo que pasó? ¿Es coincidente? Lo que pasa es que desgraciadamente tenés mucha 9 milímetros porque es el calibre oficial de policía, hay muchas armas robadas, hay muchas armas perdidas, se usó por muchísimos años, es uno de los calibres más vendidos y hay mucho en el mercado negro. Entonces, hay que chequear todo, van a también chequear seguramente municiones que sean oficiales, por si acaso. Se supone que para la policía, yo a mis alumnos por lo menos les traté de enseñar de que nunca tiren al aire ni tampoco Claro. disparen al piso. Sí, porque pero también hay cobran por muchas armas robadas a la policía. Sin duda. Sí, sí, también hay muchas veces que hay armas que se indica que se han perdido, han sido robadas, se han caído Y en se operativos vendieron, ¿no? y bueno, y que terminan en el mercado Ahora, negro y eso después se Olga, circulan. ¿hay forma de saber, te lo pregunto si científicamente hay alguna manera de establecer dónde pudo haber estado el tirador si uno tiene los lugares a donde cayeron los distintos proyectiles de la misma arma? Que se entienda, todavía no Si pueden sabemos si identificar todo lo que se varios. encontró es de la misma arma, no lo sabemos, ese cotejo se está haciendo, pero tenemos la posición donde estaba, obviamente, Angelina, una bala que cayó a 50 metros de su casa, hay un vecino que tiene una bala del otro lado del acceso este. Con ese patrón, digo, todas balas desperdigadas, ¿uno puede decir dónde estaba el centro, de dónde se disparó? ¿Esto es un análisis posible? Lo que pueden hacer, que yo lo he visto que lo haga una docente mía de balística porque le pasó a encontrar disparos alrededor de la pileta y era la profesora de balística, no era perito como yo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando impacta sobre mampostería o algo así, nosotros hoy día ya lo tenemos más técnicamente realizado. Antes se hacía con varillas, no sé si vieron, cuando usaban las varillas y calculaban el ángulo de impacto. Sí. Hoy día, gracias a Dios, tenemos sistemas más avanzados, como por ejemplo, hay sistemas que desarrolló la Universidad de Toronto, que te permite escanear y te calcula el ángulo con mucha más precisión y evitas el error humano. Ajá. ¿Sí? Con base a eso, podés sacar el origen posible de una munición. Si todas están por ahí y mejor, si encuentran la vaina que corresponde, la vaina te indica mucho mejor, si pueden rastrearlo, la posible posición del tirador que pudiera verlo. Lo mejor es encontrarlo en mampostería. Lo que pasa es que también dependemos de que toda la munición que se haya disparado corresponda a la misma arma. Sí, Olga, Eso no se lo va a saber sabemos recién todavía. después del cotejo. Ayer teníamos la información de que un vecino había encontrado vainas, pero no se supo mucho más sobre eso, lo estaban analizando, querían ver si se correspondía con el proyectil que tiene en la cabeza la víctima. Son todas cuestiones que se están investigando, se están peritando. Pero acá también hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo, porque tanto esas vainas como algunos plomos, nosotros, bueno, los vimos a los vecinos que lo encontraron en el lugar, otro se lo llevó a un móvil, otro plomo, pero el tiempo, porque se puede haber movido esto, no puede, o sea, las vainas pueden haber aparecido en otro lado. Son elementos móviles. Por eso mismo, yo desde mi lugar lo que les enseño siempre es
no lo toquen, llamen a policía, que la policía lo resguarde hasta que lleguen los de científica, y científica lo recolecta con todo el procedimiento, porque después no te da lugar a nulidades. Claro, pero Claro. respecto a las digan, vainas. pero no sé que estaba en ese lugar. Por Olga, eso pero yo- marcábamos al comienzo del programa que estas 14 horas Sí, en donde muchísimo. empezó a trabajar científica puede dar cabida, ojalá que no a nulidades. Olga, ¿esto es algo común en el mundo o es absolutamente nuestro? Digo porque me quedé con esa frase que vos sí, es decías de... desgraciadamente común. Mira, me quedé Hasta con la en frase que Estados decías Unidos de que pasa también. recomendamos que los chicos no salgan media hora o no salíamos hasta que media esperen hora. media hora. Digo, ¿es normal que haya personas disparando al aire? Lo que pasa es que tiene mucho que ver con la marginalidad y el acceso a armas por gente que tiene problemas. Aparte, te sumas, o sea, hay más impulsividad, o sea, de por sí el hecho de disparar para mí personalmente, y obviamente hay un espectro, pero disparar al aire sabiendo que puede traer consecuencias hacia otro es básicamente ser antisocial. O sea, no estás haciendo una práctica que es ilegal que puede traerle consecuencias a terceros y no estás teniendo ni empatía ni compasión de que puede ser un tercero. Tampoco le encuentro tampoco el chiste de hacer algo así. Pero bueno, yo soy una persona más estructurada, pero si vos mirás Pero digo, las en noticias Estados en el mundo, Unidos, en Chicago también pasa. La población con acceso a armas, ¿hay gente imbécil que sale y dispara para arriba sin pensar a quién le cae la bala? ¿O es un fenómeno que Te pasa en ocurre? Bolivia, tenés casos, mira, te digo ejemplos, tenés casos en Bolivia, en Perú, si te pones a buscar los diarios internacionales, En Brasil. tenés casos en Estados Unidos, en Chicago, en Detroit, siempre tenés, generalmente en los ambientes más marginales. Pero no es Claro, algo sí. argentino, digamos. Porque uno muchas veces está muy Sí. bien la pregunta de Sole, porque uno muchas veces piensa, che, el folclore argentino, la degradación cultural argentina, vos decís que es un fenómeno que se registra en otros lugares del mundo. Uno piensa, ¿cuándo va a terminar? ¿Qué tiene que pasar para que esto no ocurra más? Y es difícil pensar en que esto no ocurra más si estamos hablando de personas antisociales, que viven obviamente fuera de la ley. Ligado digo, al alcohol. ligado al al alcohol. alcohol, la mayoría de las veces tiene que ver con exceso de alcohol y con estas decisiones. Pero bueno, nada, y coincide nosotros con las fiestas, porque también con el calor se toma mucho más que en otros lugares del mundo. No sé, tratando de explicarlo, porque la verdad, ayer nos contaban que vecinos tienen balas guardadas del año pasado. Entonces decimos, pero a ver, qué naturalidad que le estamos dando a algo tan irregular. Algo que le cae en la cabeza a esta niña, que es una barbaridad, le puede caer en la cabeza a cualquiera de nosotros, a los hijos nuestros, o sea, no se entiende cómo se naturaliza algo tan grave. En muchos lugares los que momentos de también festejo hay- son hay- los hay peores una momentos mezcla porque entre los dos lados. son los momentos, digo, los momentos de festejo, fin de año, Navidad, fin de campeonato y por supuesto también cuando hay algún clásico de distintos partidos y términos de partido, mucha gente se guarda abajo de las casas, de los techos, pues saben que empiezan a los tiros, a festejar, entre comillas lo digo. Pobreza, y marginalidad, Sí. falta de educación. Sí, todo. y también, o sea, también, ojo, quiero dejar aclarado, de por sí disparar en una zona urbana es un peligro, porque también me ha pasado del otro lado, que porque no le robe una bicicleta, le empieza a dar los tiros y mata a una chica a 5 cuadras. Sí. Eso fue uno de los primeros casos que me ha tocado. Y piensen que un elemento, un valor móvil, como un celular o una bicicleta, no vale una vida humana. Ni hablar. Entonces, Le esa ha pasado hasta un diferencia propio también está policía hablando de una de falta estar de en empatía. una parada de colectivo y les robaron a él y a su madre y disparó y le pegó A un chiquito que estaba en una chiquito parada. que estaba a cococho de su padre. O sea, Sí, yo trabajé en el caso Bastián, que el nene venía de la práctica de fútbol y lo Del mataron, lado. lo mataron de tiro por evitar que le robe una moto. O sea, no tiene sentido para mí. Pero bueno, yo soy una persona más organizada. Olga, ¿en qué radio habría que buscar al asesino, digo, por suerte en grado de tentativa de esta chiquita de Angelina? ¿Cuánto pudo haber viajado esta bala? Desgraciadamente habría que ver la trayectoria que tuvo intracorpórea. Vos con los disparos intracorpóreos tenés un problema, que el cuerpo se mueve. O sea, la chica por ahí estaba en un ángulo, algo así, entonces la trayectoria que vos tenés dentro del cuerpo no necesariamente implica que cayó en cierto ángulo. Claro. Suponiendo que estaba derecha, etcétera, podés hacer un cálculo de, bueno, si asciende de una forma bastante recta y desciende perfectamente recto, podés calcular que es en las cercanías. ¿Sí? Y en base a eso también lo que convendría es haber visto, generalmente no disparan un solo proyectil, disparan más, y algunos, si tenés suerte, impactan mampostería, pero yo les digo porque me ha pasado. He tenido casos que un sujeto estuvo a los tiros disparando varias cuadras porque le habían robado una bicicleta y no encontraron más municiones. No aparecieron, Y yo a pesar me que tocó tenías... estar del otro lado, verlo. Claro.
Sí, que tenías el área delimitada. Te lo pregunto porque hoy Claro, se pero hablaba es difícil de... encontrar munición en mampostería y Claro. encontrarla en lugares muy urbanos porque la gente pasa, Sí, patea la las patea, vainas, también se lo cae otro. O cae en el pasto y no la Obvio. descubrís. Yo te lo Claro, preguntaba, también Olga, es un tema de porque... que si la área es muy amplia y es muy densamente poblada, a veces se mueven, a veces la mampostería es muy débil, pasa, impacta y va a pegar a otro lado. Te lo preguntaba porque se decía hoy que podía llegar a estar hasta 1000 metros del lugar a donde estaba la chiquita, el tirador. Digo, pues eso Sí, la verdad que sí, es un trabajo complejo para la 9 los milímetros en teoría tiene un investigadores. alcance de 900 metros, pero piensen que eso es disparo parabólico. Sí. Ajá. O sea, yo disparo en posición de tiro hacia adelante y hasta 900 metros en teoría, según la bibliografía, es lo que alcanza. Igual, puntería no puedes hacer más, o sea, un tirador profesional solamente hace puntería a 50 metros. Claro. Lo que hay que generar es conciencia de que un tiro al aire o un tiro al piso, si hay una piedra abajo, va a rebotar. Entonces, los disparos sin sentido pueden impactar a otra persona y esa persona puede estar relacionada en forma vital, como yo he tenido casos. He tenido chicos muertos. Sí. Bueno, y ahora estamos hablando de una chiquita que lamentablemente está luchando para sobrevivir. Olga, te queremos agradecer mucho por tu aporte. Siempre esclareces con tu conocimiento y con tu experiencia como perito. Muchas gracias, Olga Fernández Chávez.